Muy buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy lastimosamente no voy a poder estar con ustedes, pero les dejo el análisis de la clase de hoy, en donde hablamos sobre los mercados de consumo. ¿Qué son los mercados de consumo? Son todos los mercados que se encuentran dentro de varios segmentos en donde el consumidor tiene la adquisición de productos, de servicio o cualquier cosa que se pueda comercializar dentro del mercado. Vemos qué factores influyen en ese comportamiento del consumidor, que justamente cuando hablamos de un comportamiento hablamos de el individuo, de grupos, de organizaciones que eligen justamente, compran, usan y deshacen bienes, servicios, ideas, experiencia para satisfacer ciertas necesidades y deseos. Entonces, este comportamiento se ve influido e influenciado por factores culturales, sociales, personales, que afectan justamente en esa decisión de compra. Cuando hablamos de factores culturales, hablamos de cultura, subcultura, clases sociales, que justamente son influencias que particularmente son importantes en el comportamiento de compra del cliente. Cuando hablamos de la cultura, es un determinante fundamental de deseos y comportamiento de la persona. Cuando hablamos de cultura, por ejemplo, en la India, las personas tienen la cultura de no comer carne de vaca, ya que, digamos, eh, el animal es visto como un animal sagrado. Entonces, digamos que yo no puedo ir e instalar un McDonald's, por dar un ejemplo, en donde utiliza carne vacuna. Entonces, debemos de adaptar justamente nuestros productos, nuestros servicios a cada tipo de cultura que existe. También tenemos las subculturas que proporcionan una identificación específica y socialización más profunda a sus miembros, y a su vez estas subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos étnicos, regiones geográficas. Cuando las subculturas crecen lo suficiente en cuanto a tamaño y recursos, a menudo las empresas diseñan planes especializados de marketing para atenderlas. Entonces, cuando hablamos de subculturas, podemos decir que son pequeños segmentos justamente en base a grupos étnicos, en base a cierto tipo de religión, y cada uno de ellos cuenta con una cultura particular, un cierto estilo de vida particular, de cómo compran, de cómo consumen ciertos productos o ciertos servicios. Las clases sociales, en donde hay divisiones homogéneas y jerárquicas dentro de una sociedad, en donde se comparten valores, intereses y comportamientos similares. Cuando hablamos de clases sociales, hablamos de la clase alta, clase media, clase baja, que justamente afectan, porque cada uno cuenta con cierto poder adquisitivo, cada uno cuenta con un estilo de vida. Entonces, en ese sentido, la clase social influye para que nosotros podamos desarrollar productos acorde a cada tipo de clase social, a cada cultura. Entonces, en ese sentido, afecta bastante en cuanto a lo que es la clase social. Luego tenemos los factores sociales, en donde tenemos grupos de referencia, que son de una persona. Son todos aquellos grupos que tienen influencia directa, cara a cara o indirecta en sus actividades y comportamientos. Grupos de referencia podrían ser ciertos grupos que consumen algún tipo de producto o servicio, tienen un estilo de vida. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tomarlos de referencia. Lo mismo, cuando queremos comprar algún producto o servicio y tomamos de referencia a algún influencer, algún embajador de marca, algún, algo en específico del mercado que tomamos justamente para tener una referencia de cómo utilizar, cómo adquirir ese producto o ese servicio. También los grupos de pertenencia, que son grupos que tienen una influencia directa. Podrían ser familiares, podrían ser amigos, eh, grupos, digamos, mucho más cerrados del primer anillo, podríamos decir,
que puede ser el esposo, los hijos también, y también algunos de ellos son grupos primarios con los que la persona interactúa bastante, continuamente e informalmente, donde incluye también familia, amigos, vecinos, colaboradores. Eh, Luego tenemos los grupos secundarios, en donde están los grupos religiosos, profesionales, sindicales y diferentes otros grupos que en cierta medida afectan el comportamiento de ese consumidor, porque debemos de ser conscientes que el comportamiento en base a grupos afecta y afecta bastante al consumidor. De por ahí, en un grupo de 5 personas que son muy amigos, 3 personas tienen, qué sé yo, el iPhone 12. Ahora que salió el iPhone 13, se compraron los tres también, ese nuevo modelo. Entonces, ¿qué pasa? Influencian en cierta medida un estilo de vida a las 2 personas de ese grupo que tal vez tengan Samsung u otra marca. Entonces, influencia en cierta medida un estilo de vida, un estatus, un nivel. Entonces, digamos que esos grupos de referencia en cierta medida afectan de una manera positiva o inclusive negativamente a los consumidores. Luego, los grupos de aspiración, que son aquellos grupos en donde la persona quiere pertenecer. Cuando hablamos de ese grupo, podría ser un grupo social al que yo aspiro llegar o a un grupo de contactos que yo necesito tener. Entonces, cuando hablamos de grupos de aspiraciones a donde yo deseo llegar, qué sé yo, en base a la formación, en base a lo que voy trabajando día a día, los grupos disociativos, en donde los grupos cuyos valores o comportamientos son rechazados por un individuo. En ese sentido, cuando hablamos de grupos disociativos, eh, digamos que en ese sentido, tan fuerte es la influencia que tiene ese grupo, eh, ya sea, o sea, dentro de esos miembros. Por ejemplo, una persona puede influenciar en base a un comportamiento que es rechazado. Qué sé yo, en ese grupo, las 5 personas tienen entre 25 a 30. De las 5 personas, solamente a 4 les gusta salir a tomar, a bailar y demás, pero a una persona no le gusta más estar en su casa, eh, comer algo tranquilo, ver una película y demás. Entonces, en cierta medida, es rechazado por eh, ese grupo al no seguir, digamos, en cierta medida la corriente de el grupo al cual pertenece. Luego contamos con los líderes de opinión. Cuando hablamos de los líderes de opinión, hablamos que una persona que ofrece de manera informal consejos o información sobre una categoría de productos o productos específicos. Estos líderes suelen ser muy seguros de sí mismos, activos socialmente y usuarios frecuentes de una categoría. Los especialistas de marketing tratan justamente de llegar a ellos identificando sus características tanto demográficas, psicográficas, determinando qué medios prefieren dirigiendo sus mensajes a ellos. Los líderes de opinión no son influencers, sino que lo hacen por gusto en cuanto a influenciar cierto tipo de consumo, ya sea un consumo responsable de X producto o de X servicio. Entonces, ellos generalmente no son influencers o no son embajadores de marca, sino que son líderes en cuanto a opiniones positivas o negativas en base a un producto, en base a su experiencia que ellos tienen con el uso de la marca. Entonces, pueden influenciar eso justamente eh, en contra o a favor nuestro de la empresa, dependiendo de cómo se dé ese tipo de líderes dentro del mercado. Luego tenemos la familia, en donde hablamos de una familia de orientación que está formada por los padres, los hermanos de los padres adquieren una orientación en cuanto a la religión, política, economía, sentido de ambición personal, valores, y el comprador ya no interactúa
mucho con sus padres, pero la influencia de estos en su comportamiento puede ser significativa. Por ejemplo, cuando hablamos de familia orientación, si yo crecí viendo a mi papá manejar un, qué sé yo, Mercedes-Benz, entonces tan fuerte fue la influencia tal vez que yo, el primer auto que tenga sea un Mercedes-Benz, porque me gusta, porque vi cómo funcionaba, vi, digamos, la potencia, vi la fuerza del auto, entonces en cierta medida es como que queda arraigado y lo mismo pasa con los productos o servicios que usa la familia, o sea, de por ahí mi papá tiene un seguro de Mafre. Entonces yo necesito o solamente quiero utilizar productos de la marca Mafre en cuanto a seguros para autos o seguro para siniestros y demás. Luego tenemos la familia de procreación que está compuesta por el cónyuge, los hijos, eh, en donde de manera tradicional el marido y la mujer participan dentro de la categoría o la compra de los productos. La mujer interactúa generalmente con el agente de compras de la familia y por lo general en cuanto a las compras de comida, artículos diversos, pero esos roles en la actualidad se han modificado. Tanto el hombre como la mujer actualmente tienen los mismos roles, tanto el hombre puede ir, comprar eh, los productos o ir y adquirir los servicios o pagar los servicios. Entonces, tanto el hombre como la mujer se convierten en un público meta para nuestros productos o para nuestros servicios. Luego tenemos los roles y el estatus en donde todos participamos en muchos grupos, tanto familiares, clubes, organizaciones que por lo general son grupos que son muy fuertes, eh, son fuentes, perdón, de información que ayudan justamente a definir normas de conducta. Una posición que ocupa la persona dentro de ese grupo también puede explicarse en términos de rol y estatus. Cuando hablamos de rol, hablamos que consiste en las actividades que se espera que la persona desempeñe dentro de ese grupo. Y el estatus es justamente eh, en lo que connota. Por ejemplo, si yo tengo un rol de líder, pero mi estatus es de presidente o de vicepresidente de cierta, eh, de cierta asociación o de cierta fundación o de cierto grupo o de cierto club. Entonces, digamos que ahí se refleja un poco más acerca de los roles y el estatus que cuenta la persona. Luego tenemos los factores personales que justamente influyen muchísimo en la decisión del comprador, en donde vemos la edad, el ciclo de vida, la ocupación, las circunstancias económicas, su personalidad, el concepto personal, estilo de vida y los valores. Cuando hablamos de la edad y del ciclo, la etapa del ciclo de vida, hablamos de los gustos en cuanto a comida, ropa, muebles, diversión, que generalmente está relacionado con nuestra edad. O sea, una persona de 18 a 25 años quiere salir, tomar, bailar, pero tal vez una persona de 30 a 40 le gusta algo más tranquilo, comer tranquilo en un restaurante, poder hablar, conversar, tomar una cerveza, un vino. Entonces se modifica y la etapa del ciclo de vida justamente son esas brechas que existen en cada tipo de edad. O sea, de 18 a 25 años tenemos una brecha generacional, de 26 a 31 tenemos otra brecha, de 32 a 40 tenemos otra brecha. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de ellos se convierten en subsegmentos para nosotros dentro justamente de esos factores personales que afectan a nuestros consumidores, porque yo de cierta medida segmento el consumo de mi producto de 18 a 30 años, pero dentro de ese rango etario yo tengo justamente, eh, yo tengo justamente una brecha o tengo varias brechas generacionales, porque no es lo mismo el nivel de madurez o el nivel de pensamiento que tiene una persona de 35 a una persona de 25 años. Las prioridades cambian, entonces es diferente justamente ese tipo de factor. En cuanto a edad,
y el ciclo de vida del consumidor, no así del producto. Porque cuando hablo de ciclo de vida, hablo de ese ciclo que tenemos. De 15 a 20 tenemos un ciclo de vida, de 21 a 25 otro. Y así sucesivamente nosotros vamos evolucionando dentro de ese ciclo de vida hasta llegar a la edad adulta, a la vejez. Entonces, cada una de ellas la vamos quemando y en base a ello también se va modificando nuestro comportamiento de compra porque las prioridades, como mencioné, cambian. Luego tenemos la ocupación y las circunstancias económicas en donde la ocupación influye justamente en los patrones de consumo. Entonces, eh, los especialistas de marketing intentan identificar justamente esos grupos ocupacionales en donde ingresan gerentes de marca, ingenieros, abogados, médicos, administradores, contadores, que son las ocupaciones. Pero cuando hablamos de circunstancias económicas, justamente hablamos de ese poder adquisitivo, de ese nivel de estabilidad en cuanto a ahorros, ingresos, la liquidez que tiene la persona, el nivel de endeudamiento, las actitudes hacia un gasto, un ahorro. Entonces, esas circunstancias económicas, nosotros las adaptamos a nuestro producto o a nuestros servicios. Entonces, en base al poder adquisitivo que tiene nuestro consumidor, nosotros vamos ofreciendo productos adaptados a su necesidad, adaptado, podríamos decir comúnmente, a su bolsillo. Entonces, luego contamos también con la personalidad y el autoconcepto. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una personalidad, hablamos de rasgos psicológicos que tenemos los seres humanos justamente, que son consistentes, perdurables ante ciertos estímulos, que incluye justamente el comportamiento de compra. La personalidad suele describirse en términos de rasgos como confianza en uno mismo, control, autonomía, respeto, sociabilidad, actitud, adaptabilidad, en donde resulta justamente útil al analizar elecciones de marca del consumidor. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros ofrecemos ciertos productos dentro, hablando ya también o haciendo una mezcla en cuanto al ciclo de vida. Por ejemplo, la marca Zara es una marca joven, es una marca fuerte, de por ahí. Yo, qué sé, yo tengo 35 años, no tengo la personalidad para llevar una camisa estampada o una remera muy llamativa. ¿Por qué? Porque no es mi personalidad. Entonces, en ese sentido, soy mucho más tradicional, mucho más conservador, utilizo solamente colores, qué sé yo, negro, blanco, gris. Entonces, en cierta medida, se va modificando y también se debe de analizar justamente esa mezcla de la personalidad del ciclo de vida, porque obviamente debemos de tratar de segmentar el perfil del consumidor lo más específicamente posible en base a todos los rasgos que tiene y justamente en base a ello poder generar productos o servicios que estén acordes a su deseo o necesidad. Luego tenemos el estilo de vida y los valores. Cuando hablamos de un estilo de vida, hablamos de un patrón de vida del individuo en donde se expresan sus actividades, intereses, opiniones. Entonces, en ese punto, cuando hablo de un estilo de vida, hablo de el día a día de la persona. Cuando hablo de estilo de vida, hablo de los gustos, las preferencias, los hobbies de la persona. Por ejemplo, una persona que se levanta a las 5 de la mañana, va al gimnasio, entrena, de ahí pasa al trabajo, del trabajo pasa a la universidad, de la universidad pasa a su casa. Entonces, ya tiene un estilo de vida saludable, consume solamente productos, o sea, tiene una alimentación saludable, consume mucha agua, duerme lo suficiente, entonces es un estilo de vida. No consume alcohol, no consume tabaco, no consume bebidas
alcohólicas. Entonces, digamos que ya cuenta con un estilo de vida, una rutina, y obviamente eso va acompañado de los valores que tiene, ya sea en cuanto a honestidad, cierto tipo de valores en cuanto a honestidad, responsabilidad. Entonces, eso va justamente, se va entrelazando con el consumidor y en base a ello realiza la selección de compras. Por ejemplo, en este punto habla de un ejemplo de un fabricante de computadoras que justamente tiene una personalidad de éxito de la persona que compra una computadora en base a su estilo de vida ejecutivo, en donde utiliza todos los días, necesita una computadora rápida, un sistema rápido, un sistema que no se cuelgue. Entonces, digamos que en ese sentido, el estilo de vida es esa relación entre el consumidor y cómo se desenvuelve día a día. Eso también está relacionado a ciertas restricciones en cuanto a tiempo y restricciones económicas. ¿Por qué? Porque esa persona puede tener cierto estilo de vida, pero tal vez tenga una restricción económica que no le permite tal vez pagar una cuota de gimnasio o llevar una vida saludable. Entonces, porque digamos que tiene un costo un poco más elevado al normal. Restricciones de tiempo. Trabaja mucho, estudia mucho. Entonces, no le da un tiempo para poder tomar un estilo de vida de ocio, un estilo de vida de, qué sé yo, salir los fines de semana a leer un libro, tomar un café o salir de viaje. Entonces, digamos que nosotros debemos de tratar de adaptar nuestro producto o servicio a ese tipo de consumidor. Por ejemplo, restricciones de tiempo. La persona tal vez tenga la capacidad económica de pagar un gimnasio, pero no tiene tiempo. Entonces, se crean productos, como es el caso de este gimnasio de 24 horas que está en el supermercado del pueblo. Entonces, de por ahí yo salgo a las 10 de la universidad, entonces me queda un poco de fuerza todavía. Entonces voy de 11 a 12 de la noche, entreno y de ahí paso a mi casa a dormir. Entonces, es un estilo de vida y esa restricción de tiempo o una restricción económica afecta y afecta mucho, muchas veces a nuestro producto o a nuestro servicio. Luego tenemos los procesos psicológicos fundamentales, que es un punto de partida justamente para entender el comportamiento del consumidor en base a un modelo de estímulo y respuesta. Esos estímulos dentro de marketing y del entorno que influencian la conciencia del consumidor, donde un conjunto de procesos psicológicos se combinan con ciertas características del individuo para generar procesos de decisión y decisión de compra. La tarea del especialista de marketing es justamente comprender en la conciencia del consumidor entre la llegada del estímulo de marketing externo y las decisiones definitivas de compra. Como lo decía, eh, según Freud, Maslow y Herbert, que todos enfrentamos numerosas necesidades justamente en un momento dado. Algunas de ellas son biogénicas, es decir, que surgen de un estado de tensión fisiológico como hambre, sed, incomodidad. Otros como las psicogénicas, lo cual derivan de un estado de tensión psicológico, una necesidad de reconocimiento, estima, pertenencia, y una necesidad se convierte en una motivación cuando es lo suficientemente fuerte para llevar a una persona a realizar una acción de compra muchas veces. Aquí, por ejemplo, podemos ver ese modelo de comportamiento en cuanto a los estímulos de mercado. Vemos productos y servicios en cuanto a precio, distribución, comunicación, que son los estímulos en base al mix de marketing o el mix de las 4P. Otros estímulos como los económicos, lo tecnológico, político, cultural, son factores que afectan también en gran medida la psicología del consumidor en base a ciertas motivaciones,
percepciones, aprendizajes y la memoria y características del consumidor en base a cultura, eh, en base a ciertas características culturales, sociales y personales que afectan justamente ese comportamiento. Por ejemplo, en base a un estímulo de mercado podría ser el nuevo iPhone 13, en base a un producto y en base a un precio. Otro estímulo económico, tecnológico. ¿Por qué económico? Por el alto costo, la nueva tecnología que posiblemente tenga ese nuevo modelo. Y obviamente en cuanto a la psicología del consumidor en base a una motivación y una percepción. Tiene una motivación de querer adquirir ese nuevo modelo, una percepción de que ese producto va a llenar sus expectativas, de que ese producto va a ser bueno, una cámara buena, un sistema operativo bueno, y luego obviamente ciertas características del consumidor, una característica social en base a un estatus que me va a dar y personal que me va a dar una satisfacción, una, eh, un sentido de que tengo el producto y está satisfaciendo en gran medida y llenando justamente eh, esa expectativa que yo tenía en base a la marca. El proceso de decisión de compra en base al reconocimiento de un problema, una búsqueda de información, una evaluación de las alternativas y también la decisión de compra y el comportamiento de postcompra. Luego de ello, por último, en cuanto a la decisión, o sea, una vez que yo ya realicé toda mi investigación, fui, digamos, descartando todas las marcas y realicé la selección del producto, de la marca, del vendedor, la cantidad de la compra, el momento de la compra y el tipo de pago. Si lo voy a hacer por tarjeta, por cheque, por efectivo, que vamos a profundizarlo un poco más adelante. Luego tenemos la percepción. ¿Qué es la percepción? Justamente lo que yo voy construyendo. Es un proceso por el que el individuo elige, organiza e interpreta información que recibe justamente para hacerse una imagen coherente del mundo. Y obviamente eso pasa con los productos y los servicios. Yo en base a mi percepción voy creando justamente una imagen, voy creando una personalidad para esa marca en base a eh, en base a situaciones propias o de terceros, en base a información que yo fui recibiendo, digamos, por lo que fui investigando en canales de comunicación. Lo mismo también eh, toda la información que yo fui recibiendo por otros canales de comunicación. Entonces, indirecta o directamente, yo voy formando una percepción a pesar de que tal vez no conozca justamente ese producto o ese servicio. Y aquí, por ejemplo, vemos el triángulo de Maslow, que justamente es un triángulo de percepciones de ciertas necesidades. Aquí en la base vemos nuestras necesidades fisiológicas de alimento, agua, un techo para vivir. En la necesidad 2, necesidades de seguridad, de protección. ¿Qué seguridad me da la marca, el producto, el servicio, necesidades sociales de un sentido de pertenencia, amor, el de poder tener un roce con un grupo, justamente los grupos que hablamos un poco más arriba? Entonces, en cierta medida, nosotros necesitamos justamente el de poder interactuar con personas, con otros grupos sociales que tal vez yo no pertenezca. Necesidades de estima, autoestima, reconocimiento, el de contar con un estatus. Y por último, las necesidades de autorrealización en base a un desarrollo y realización personal. Para cada uno va a ser diferente llegar a ese nivel en el de hablar de una autorrealización. Para mí puede ser una autorrealización el de poder terminar mi carrera, tener un posgrado, tener una maestría, tener un doctorado. De esa manera yo tal vez ya me sienta autorrealizado. Otras personas tal vez el comprar su primer auto sea una forma de autorrealizarse. Otra persona puede ser el hecho de haber comprado su primera casa. Entonces, eso justamente genera, y para cada tipo de consumidor es diferente la forma en que ve eh, la de autorrealizarse.
Bueno, luego tenemos la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? Es la asignación de capacidad de procesamiento a determinados estímulos que tiene el consumidor. Eh, la atención voluntaria es aquella justamente que pone en acción de manera deliberada. La atención involuntaria es la que despierta a alguien o algo, y se calcula que aproximadamente un promedio de 1.500 anuncios o comunicaciones por día el cliente está expuesto. Entonces, ¿cuál es nuestra atención selectiva? En base a las personas que tienden a percibir mejor los estímulos relacionados con sus necesidades actuales. Una persona motivada por comprar una computadora será más receptiva a los anuncios de computadoras y tendrá más probabilidad de notarlos, y tendrá menos probabilidad, digo bien, de notar los anuncios en DVD. Lo mismo, si yo estoy buscando un celular de alta gama, de por ahí, vi la publicidad de la preventa del iPhone 13, entonces me va a llamar la atención porque mi atención es selectiva. Y otro tipo de, de comunicaciones van a ser rechazadas. También las personas que tienden a percibir mejor los estímulos que esperan recibir. Si se encontrara en una tienda de computadoras, sería más probable que usted percibiera las computadoras que las radios, porque no espera que la tienda venda justamente radios. En el caso de tiendas de prendas, por ejemplo, hay veces que las tiendas no cuentan con eh, zapatos, con calzados deportivos. Entonces es como que por más de que tenga, yo no espero eso porque tengo, digamos, la percepción de que solamente tienen jeans, remeras, chaquetas, accesorios para la venta, y no así un calzado deportivo o un calzado para combinar con el jean y demás. Luego tenemos las personas que tienden a percibir mejor los estímulos que se desvían mucho respecto de la magnitud normal del estímulo. Es probable que se note más un anuncio que ofrece 50% de descuento a otro que ofrezca solamente un 10%. De por ahí, como Punto Pharma, por ejemplo. El costo normal con un 50% de descuento obviamente me llama más la atención que el 15 o el 20% que me ofrece Pharma Center. Entonces, digamos que tenemos una atención selectiva. Luego tenemos la distorsión selectiva, que es la tendencia que tenemos los seres humanos a interpretar la información de forma que se ajuste a nuestras percepciones. Cuando hablamos de la distorsión selectiva, hablamos de que yo adapto esa percepción en base a mi conveniencia, en base a lo que yo quiero creer que está bien como consumidor. Entonces, yo distorsiono esa información en base a mis creencias y mis expectativas previas que tengo en base a la marca y el producto. Por ejemplo, qué sé yo, mis padres me van a comprar el iPhone 13. Cuesta 10 o 14 millones. De por ahí. Es casi lo mismo al iPhone 12, solamente que en ciertas cosas se diferencia, pero yo ya distorsioné la información, que ese celular es mucho mejor a el anterior, a la versión anterior. Entonces, en base a esa información, yo voy diseñando justamente una percepción, pero distorsionada. Luego tenemos la retención selectiva, que es solamente lo que nosotros queremos retener, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, el caso de Don Vito. Don Vito tuvo el escándalo con el tema de la insalubridad de las ratas en sus locales. ¿Qué pasó? El paraguayo tiene una memoria muy, pero muy a corto plazo. Duró 6 meses, más o menos, que dejó de comprar y luego volvió como si nada hubiera pasado. Entonces nosotros tenemos una retención selectiva. Recordamos solamente lo que necesitamos y desechamos lo que tal vez no nos guste. Lo mismo, la Coca-Cola. Sabemos que eh, genera diabetes, genera obesidad y muchísimas otras patologías, pero de igual manera retenemos solamente que es rica, que da felicidad, que da satisfacción. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos generando la retención que deseamos. Luego, la percepción subliminal, que es un tema justamente en donde existe una participación activa y el pensamiento de los consumidores, que son generalmente mensajes
encubiertos en donde los consumidores no son conscientes de ellos y sin embargo afecta su comportamiento. Percepción subliminal, cuando hablamos de algo subliminal, hablamos de el doble sentido, de que siempre se connota, por ejemplo, una comunicación que se desea transmitir. Entonces, en ese sentido, digamos que las empresas generan cierto tipo de mensajes subliminales para los consumidores que en cierta medida afecta su comportamiento. Luego tenemos el aprendizaje, que es un comportamiento a partir de toda la experiencia que fuimos viviendo, ya sea positiva o negativa, y eso conlleva un impulso a unas señales y a una discriminación. Ese impulso es un estímulo interno que combina a una acción. Por ejemplo, tengo el impulso de tomar un helado hoy. Entonces voy y compro el helado. Las señales son estímulos de menor intensidad que determinan cuándo, dónde y cómo responde una persona. Por ejemplo, esas señales, yo puedo tener hoy la necesidad de tomar el helado, pero digamos que en menor medida, entonces yo digo, bueno, voy a tomar mañana, o voy a tomar el sábado, voy a tomar en París tranquilo leyendo un libro. Y obviamente la discriminación, que es el proceso por el que reconocemos las diferencias en conjuntos de estímulos similares y podemos ajustar las respuestas en consecuencia. Por ejemplo, vamos discriminando justamente lo que nos conviene. Por ejemplo, tenemos tres marcas, el heladero, París y Amandau. Entonces voy discriminando justamente en base a lo que creo que es más conveniente, obviamente en base a mis gustos, en base a mis preferencias, tal vez mi cultura afecte. Luego contamos con las emociones, que es una respuesta del consumidor exclusivamente cognitiva y racional que parte justamente de lo emocional e invoca diferentes tipos de sentimientos. La marca podría ser que el consumidor sienta orgullo, emoción, seguridad. También puede generar cierto tipo de sentimientos, diversión, disgusto, asombro, rechazo, que se suele dar. Por ejemplo, Coca-Cola transmite mucha alegría, transmite familiaridad. Y otras marcas, como fue el caso de Close Up, por ejemplo, en su momento que lanzó su campaña del beso entre personas del mismo sexo, también eh, al lanzar eso, digamos que generó cierto tipo de rechazo en, en algunos grupos o en algunos segmentos de mercado. Entonces genera cada publicidad, cada producto, cada servicio genera cierto tipo de emoción. Luego tenemos la memoria justamente, a ver, sí, en donde tenemos un proceso de la memoria que es altamente constructivo justamente ya que recordamos la información y los acontecimientos en su totalidad y con precisión. Tenemos una recuperación de memoria en donde el proceso que se sigue para obtener la información del depósito de la memoria respecto a tres hechos relevantes: la presencia de otra información del producto en la memoria que puede, digo bien, producir una interferencia y causar que se omitan o se confundan los nuevos datos en base a cierta información anterior, como que por el caso de Don Vito, ahora cambió de administración, pero de igual manera yo tengo todavía justamente cierto tipo de percepción negativa sobre la marca. Luego tenemos el modelo de las 5 etapas del proceso de compra, en donde tenemos el reconocimiento del problema, la búsqueda de la información, la evaluación de las alternativas, la decisión de compra y el comportamiento post-compra. En ese modelo, justamente que son procesos psicológicos básicos en donde comentamos que desempeñan un papel decisivo en las informaciones, en las decisiones de compra del consumidor. El reconocimiento de compra es cuando el consumidor reconoce la presencia de un problema, una necesidad, un deseo o una oportunidad en base a estímulos internos o externos que ya los vimos anteriormente, entre estímulos de mercado de las 4P o estímulos tecnológicos, culturales, sociales, que afectan. Por ejemplo, yo necesito el iPhone 13. Es mi problema. Necesito ese nuevo teléfono. Es una necesidad.
Luego realizo la búsqueda de la información, una información personal, comercial, pública y de experiencia. Cuando hablamos de las fuentes de información, hablamos de la familia, amigos, vecinos, conocidos. En cuanto a comerciales, toda la publicidad, páginas web, los vendedores, distribuidores, envases, estantes en las tiendas, público, medios de comunicación, organizaciones calificadas formadas por consumidores y de experiencia en base a manipulación, examen y uso del producto. Son algunas de las fuentes y generan cierto tipo de influencia relativa dentro de cada categoría en donde el consumidor justamente va recopilando la información. Por ejemplo, aquí vemos un conjunto total, un conjunto conocido de consideración de elección y por último la decisión, en donde el consumidor, en este caso, perdón, es de una computadora. Tengo Apple, Dell, Toshiba, que son las marcas, digamos, más conocidas. Después está Compaq, Net. Luego el conjunto conocido, Apple, Dell, Toshiba. Luego de consideración, ya dejo a consideración Apple, Dell, Toshiba, que son, digamos, las tres marcas de mi preferencia. Y por último, el conjunto de elección entre Apple y Dell. Obviamente, ahí ya va a depender de mi situación económica, de mi situación social, qué es lo que yo quiero lograr con esa marca, qué estoy buscando, qué objetivos tengo para poder tomar esa decisión. ¿Sí? Voy por una computadora de Apple o una computadora de Dell. La evaluación de las alternativas en donde el consumidor procesa toda la información, en donde las marcas compiten entre sí y hace un juicio de valor final. ¿Qué me ofrece iPhone? ¿Qué me ofrece Samsung? ¿Qué me ofrece Huawei? En el caso de las últimas dos, ¿qué me ofrece Samsung? ¿Qué me ofrece Huawei? Perdón, iPhone, entre esas dos. Entonces ahí entra el papel de las creencias y actitudes, en donde vamos desarrollando ciertas creencias y actitudes en base a una experiencia de aprendizaje, en donde influencian el comportamiento de compra y esas creencias que son pensamientos descriptivos que un individuo tiene en relación a algo, igual de importantes como las actitudes, que son evaluaciones, sentimientos y tendencias perdurables a una acción, ya sea favorable o no favorables, que justamente afectan en demasía el producto o esa decisión de compra que tenga esa marca. Luego tenemos el valor esperado, que es un conjunto, el consumidor conforma justamente sus actitudes hacia diversas marcas mediante un procedimiento de evaluación de atributos a partir del cual desarrolla un conjunto de creencias sobre la percepción, la posición, perdón, que ocupa la marca en lo relativo a un atributo. Es una formación de actitudes que afirma justamente que los consumidores evalúan los productos y servicios combinando creencias en torno a marcas, positiva o negativamente, de acuerdo a su importancia. ¿Qué tan buena va a ser la percepción que yo tengo de Apple o de Dell o de Samsung, dependiendo de qué sea, si es un celular o una computadora? Entonces, se va generando justamente ese valor esperado de lo que yo estoy necesitando que esa marca cumpla en cuanto a satisfacción, en cuanto a que pueda llenar esa necesidad que yo como consumidor estoy teniendo. Y luego tenemos la decisión de compra, en donde ya es la etapa de decisión final, en donde las preferencias entre marcas constituyen justamente un conjunto de elección en donde se formula la intención de compra de la marca respecto a la cual tenga mejor percepción, ya sea Apple, ya sea Dell, ya sea Samsung. Entonces, en base a eso se toma la decisión de compra y los factores que intervienen en base a un riesgo funcional, un riesgo físico, financiero, social, psicológico y de oportunidad. Cuando hablo de un riesgo funcional, de que el producto no llene o no se comporte como se esperaba, de por ahí la cámara no es tan buena como mencionaba, un riesgo físico en el que el producto supone una amenaza para el bienestar físico de la salud del usuario o de las personas, en este caso el celular no se da, en cierta medida sí afecta a la salud el estar todo el día con el celular, los ojos y demás, pero digamos que en ese sentido eh, no se adapta tanto. El riesgo financiero, que el producto no vale lo que estoy pagando
un riesgo social que provoque vergüenza a los demás. No se da en este caso de celulares, pero sí tal vez se dé en una prenda de vestir que yo compre que no me gusta cómo me queda o el color es muy llamativo, no va con mi personalidad, entonces existe un riesgo de que me pueda generar cierto tipo de rechazo o vergüenza dentro del grupo en donde me estoy desenvolviendo. Un riesgo psicológico en donde el producto afecte el bienestar mental del usuario o un riesgo de oportunidad en donde el fallo da como resultado justamente la oportunidad ante una necesidad de encontrar otro producto satisfactorio. De por ahí no cumplió mis expectativas el iPhone, entonces para de aquí a, qué sé yo, 3 meses o un año, ya paso a convertirme en consumidor de Samsung para probar justamente si es que llenan o no mi expectativa. Luego tenemos el comportamiento de post-compra. El consumidor puede experimentar justamente ciertas disonancias al percatarse de algunas características inquietantes del producto, escuchar opiniones favorables sobre otras marcas. Por ejemplo, tal vez me compré el iPhone, pero escucho mejores eh, mejores, ¿cómo les digo? Mejores opiniones sobre el Samsung S21 Pro o Plus. Entonces, ahí entra un papel de satisfacción post-compra en donde es una función de la cercanía entre expectativas y el resultado percibido por el consumidor, que ese producto haya llenado justamente mi necesidad, mi deseo y obviamente las expectativas en cuanto a su uso, en cuanto a sus funciones, en cuanto a el uso, o sea, el fin que le haya dado a ese producto o a ese servicio. Las acciones post-compra. El consumidor satisfecho será más propenso a comprar la marca una vez más y también tenderá a hacer críticas positivas respecto de la misma a otras personas. O sea que el consumidor va a poder recomendar mi marca a otros clientes. Pero si el cliente está insatisfecho, puede abandonar o devolver el producto y busca información que confirme justamente ese valor o esa acción quejándose públicamente de la empresa, que generalmente son las redes sociales, en donde las personas se quejan y demás sobre eh, el uso o cierto tipo de productos que no haya cumplido con su función. En los usos y desecho post compra, tenemos el producto, yo decido si me deshago temporalmente, permanentemente o conservo ese celular viejo que tengo. Si es que lo hago temporalmente, puedo alquilarlo, prestarlo. Si lo hago de manera permanente, puedo regalarlo, intercambiarlo, venderlo, desecharlo. Y si lo conservo, utilizarlo para un propósito original, modificarlo para que cumpla un nuevo propósito o guardarlo. Eso ya depende del consumidor. En cuanto a regalarlo, intercambiarlo, venderlo, puede ser revendido para ser utilizado. Si lo vendo o lo desecho, puede ser directo al consumidor a través de un intermediario o a un intermediario directamente. Y por último, la toma de decisiones con baja implicación del consumidor. Dentro de este modelo de valor esperado se supone un alto nivel de implicación del consumidor, es decir, un grado significativo de involucramiento y procesamiento activo para responder a un estímulo de marketing. En ese punto, cuando hablo justamente de un modelo o de una toma de decisiones con baja implicación del consumidor, hablamos de una, eh, una explicación reconocida en base a una formación y cambio de actitudes que describen justamente para que se llevan a cabo evaluaciones por parte de los consumidores en ciertas circunstancias de baja o de alta implicación. Los consumidores generalmente siguen una ruta en base a motivaciones, habilidades, oportunidades, pero deben también evaluar una marca en detalle y su memoria es suficientemente útil en cuanto al conocimiento de marca del producto o servicio. En base a ello también realiza consideraciones externas e internas justamente para ver qué implicancia tiene. Tal vez yo necesito un celular, pero
de no muy alta implicancia. ¿Cómo que hablo baja implicancia? Necesito solamente para comunicarme, no me interesa la marca, no me interesa el precio, sus funciones, porque necesito solamente para llamadas, pero si necesito para que tenga una buena cámara, un buen sistema operativo, una buena memoria, obviamente debe contar con mayor implicancia por parte del consumidor en cuanto a recopilar información, el de poder comparar precios con la competencia, hasta tomar la decisión final. Y el comportamiento de compra basado en la búsqueda de la variedad, en donde algunas situaciones de compra se caracterizan por una baja implicación, pero las diferencias de marcas significativas. Por ejemplo, cuando hablamos de una búsqueda basada en variedad, yo como consumidor voy a un supermercado, voy a Stock, voy a Super 6, voy a Casa Rica. Si voy a comprar galleta, no importa, realizo una compra rápida sin mucho pienso. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo realice una búsqueda exhaustiva, sino que directamente compro el producto, lo pruebo y en base a esa experiencia, yo comparo. Entonces, voy viendo justamente si en el stock, qué sé yo, stock de Brasilia, eh, la galleta es más rica que el stock de Félix Bogado. Entonces, justamente, realizo una búsqueda variada en donde justamente el consumidor satisface un deseo y en base a eso, de por ahí, no le gustó uno y pasa a buscar otro producto de ese sabor para ver si es diferente o no en base a ciertos cambios que dan para ver si es que cuenta o no con una variedad y no tanto por insatisfacción. Como son productos que son de consumo, digamos, en cierta medida, los compramos porque necesitamos comer y demás. Entonces, directamente vamos viendo la variedad y vamos comparando en esa búsqueda de variedad de lo que compone su sabor y demás. Bueno, hasta ahí nuestra clase de hoy. Voy a colocar una pequeña tarea de 3 puntos en base a todo lo que está desarrollado hoy para ver si es que, eh, para que puedan trabajarlo, mejor dicho, y en base a eso también ir acumulando puntos. Nada, les deseo un buen resto de jueves, un excelente fin de semana y nos vemos oportunamente la próxima clase.